In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a hablar hoy de María Santísima, la Virgen Madre, que se ha creado una polémica en torno a este documento que ha emitido la Santa Sede del Vaticano a través del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Tucho, Cardenal Tucho Fernández, y vamos a decir algo muy breve para iniciar. Esa es la grandeza de María en todos los textos del Nuevo Testamento, su silencio y su servicio, su silencio y su servicio. Dice, después de consentir a la propuesta que Dios le hace. Por María se inserta el Hijo en el mundo. Por María se inserta el Hijo eterno del Padre, se inserta en el mundo. Y dice que con todo el realismo con el que los humanos llegamos al ser, llegamos a ser. Es decir, Cristo, el Hijo de Dios vivo, ahora en las entrañas purísimas de la Virgen María, Inmaculada, va a ser creado. Su cuerpo y su alma, su humanidad, creadas en las entrañas purísimas de la Virgen María, y se va a unir al Verbo. Y aquí va a estar este misterio de la unión hipostática, Cristo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, la verdad de la encarnación, esto que estamos hablando, María, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María, por consiguiente, de la redención, la verdad de la encarnación y de la redención, va ligada a la verdad de María. Si ella no es una mujer libre, si no otorga su cuerpo y alma para que nazca el Hijo de Dios, no hay encarnación ni hay redención. Por eso, donde ella no es tomada absolutamente en serio como persona real, consintiendo a Dios y cooperando con Él, no hay cristianismo pleno. Su sí consciente y cooperante con Dios es la condición para que Él sea Emmanuel, Dios con nosotros. Sin el sí de María no estaría el Emmanuel, no estaría Dios con nosotros. Y no lo quiere ser sin nosotros. Dios quiere ser con nosotros y nunca sin nosotros. Es decir, necesita nuestro consentimiento, nuestra libertad puesta a su servicio, esa disponibilidad que María, ¿no? Presenta de forma inigualable, incomparable en el Nuevo Testamento. Bueno, y esta presentación de que Dios quiere realizar en nosotros esta obra maravillosa de encarnarse en nuestra vida, en nuestro corazón, María de algún modo lo anticipa para toda la cristiandad, para todos los cristianos, para todos los bautizados, en el consentimiento, en su consentimiento. Frente a todo docetismo antiguo y moderno, esta herejía tremenda que separa, ¿no? A Cristo, separa los dogmas de la fe, los desintegra, el realismo de la encarnación está ligado al realismo de María, su madre. Fijaros, su madre, recordemos, María, lo más grande es su silencio, su servicio y este ser madre de Cristo, madre de Jesucristo. Tocar, negar o no tomarla en serio es tocar, negar o no tomar en serio a Cristo. Bueno, expresadas estas verdades maravillosas de la teología, de la cristología y la mariología unidas en el sí, en el consentimiento de la Virgen María, de cómo Dios, creador, Padre, creador de todo el universo, redentor en la persona de Cristo, su Hijo amado y enviado en el Espíritu Santo, ya resucitado desde el cielo junto al Padre, para ser esta persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad que santifica a los hombres, al cosmos, a todo el universo. Bueno, María está ahí, está en el plan salvífico del Padre, es hija predilecta del Padre, es la madre de Cristo, madre verdadera, la que da carne y sangre al Hijo de Dios vivo, y también es la esposa fidelísima, el templo, el sagrario del Espíritu Santo, la que acoge el milagro portentoso de que sin concurso de varón, sin semen de un varón, sea concebido el Hijo eterno del Padre. El Hijo eterno del Padre, aquí le tenemos el león de la tribu de Judá, sea concebido en su seno maternal. Y siendo la Theotokos, es decir, Madre de Dios, Madre de Cristo, ahora pueda también ser el modelo para todos los creyentes,
poder así engendrar a Cristo. Ayer que celebrábamos San Carlos Borromeo decía que esta era la gran misión de los creyentes, dar a luz a Cristo en nosotros y dar a luz a Cristo en los hermanos. Bueno, este primer dar a luz en la historia a Cristo viene de María. Y por María, pues se comprende mucho mejor la persona, la única persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues vamos al lío. Ha habido una polémica tremenda y tremenda con todo este asunto de la Mariología que ha expresado este documento. Aquí vengo con la noticia de Aciprensa, que dice lo último: el Vaticano pide evitar el uso del título de corredentora para referirse a la Virgen María. Una cosa es que el consentimiento de María sea central en la historia de la salvación y que Dios haya querido que esa encarnación se dé, porque la encarnación es el culmen de la creación y de la alianza, es el culmen, todo se entiende a través y a partir de la encarnación. E incluso los padres afirman, ¿no?, que aunque no hubiese caído el hombre, el pecado original, aunque no hubiese habido caída del estado primigenio en el paraíso original, creado por Dios, Cristo hubiera venido, porque el gran objetivo del verbo de Dios, todo que hecho a su imagen y semejanza, era precisamente este: aparecer entre los hombres, manifestarse, revelarse, darse a conocer. Bueno, pues vamos a profundizar un poco en esta polémica tan tremenda que ha habido en estos días. De aquí leemos rápidamente los puntos más controversiales de esta disputa, que aparente, porque en el fondo simplemente hay que obedecer. Uno, para hacer ese silencio y ese servicio y esa humildad y esa maternidad en el mundo, ¿no? Esa expresión de la maternidad de Dios en el mundo a través del amor a la Santísima Virgen María en su iglesia, que es la esposa inmaculada de Cristo, del Cordero, del León, que va a resucitar y que nos va a resucitar a todos aquellos que creamos en su nombre. Antes de que haya disputa o tal, lo que tiene que haber es obediencia. Escucha, humildad y obediencia. Y parece ser que no, que hay muchos canales y muchos llamados católicos que no están leyendo ni siquiera el texto y lo que aquí la Iglesia nos enseña en su teología, la progresividad de la teología, aunque no sea, no entre dentro del estatus de la dogmática, de lo que es la proclamación de un dogma. Desde luego es la Iglesia y son los peritos de la Santa Madre Iglesia, la jerarquía, la que nos invita a obedecer, a escuchar y a ser humildes, atendiendo a razones, a lo que ellos nos explican. Aquí nos hablan de que el título de corredentora aparece en el siglo XV y siempre hay una corrección a la invocación de redentora, porque la abreviación de Madre del Redentor, que María venía recibiendo desde el siglo X. No se puede decir redentora. Pues San Bernardo dio un papel importantísimo al pie de la cruz, esto lo reconoce toda la Iglesia, ¿no? Stabat Mater, en ese lugar es como que aparece ese título de corredentora por primera vez en un himno anónimo del siglo XV. ¿Vale? Aquí aparece. Bueno, aunque la denominación de redentora se había mantenido durante siglos XVI y XVII, desapareció en el XVIII para ser sustituida por corredentora. Es decir, de redentora parece que era muy fuerte, está claro, ¿eh? Que ahí la cosa iba un poquito despistada además. Y aquí vamos a poner otro color, ¿vale? Y importante, aquí aparece ya corredentora en el siglo XVIII, se va a sustituir por este de corredentora que parece más light, ¿no? Más acorde a la teología. Esta cooperación de María a la redención es lo que quiere. Esta investigación se da en el siglo XX y se pretende ahondar en este título. Siempre estamos hablando de un título. Hemos visto que por encima del título, que por eso he querido refrendar la teología católica de la cristiandad, de la Iglesia Católica al inicio, es que María sobre todo es eso, es sierva, es discípula y es madre. Primero es madre y por esa maternidad divina vienen los demás atributos de su constitución, de su personalidad, ¿no? Como es la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, todo en aras, ¿no? Y viendo siempre que son los méritos de Cristo los que se le aplican a ella de forma única, especial en la historia. Forma única porque Dios así lo ha querido, ha sido predestinada para ser la madre de Dios, Theotokos. Pero en estos títulos, de algún modo que posteriores, lo que se da es todo ese abanico inmenso de virtudes, de gracias, ¿no? Que se pueden atribuir a la Santísima Virgen María. Pero lo principal es esto, que es sierva de Dios, que es, se podría decir, la cordera que va a dar a luz al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una cordera sin mancha, inmaculada, que su trabajo principal es ser discípula perfecta de Jesucristo, trabajo de corredención, vamos a decir, de colaboradora,
pero que esto es lo principal, ser madre, ser discípula y hacerlo del silencio, la humildad y la oración y esa omnipotencia suplicante o esa oración que dicen siempre en la tradición católica que es potentísima. Desde luego, hay que también remarcar muy mucho que todos los méritos de la Virgen Santísima, por así decirlo, superan la suma de todos los méritos de todos los santos de todos los tiempos. Es decir, los méritos del corazón inmaculado de María, desde luego, es algo único. Por eso digo especial. Y por eso se le atribuye este honor a la Santísima Virgen María, que es el culto de superdulía, que no es el culto de alabanza y adoración que solo se le atribuye a Dios, sino de superdulía, de una veneración, de una superveneración especial, porque es así. Pero claro, ella no crea el alma, ni el cuerpo, ni la humanidad de Cristo. Ella cede, ella dona, ella se entrega el cuerpo que Dios le ha creado para que sea confeccionado el cuerpo de Cristo. Ella no es dispensadora de la fe, ni distribuidora de las gracias en cuanto a autora, en cuanto a fuente. ¿Por qué? Porque ella solo puede ser mediadora en cuanto que recibe del mediador. Pero claro, entras en este desfase, en esta dicotomía conceptual para personas que no están muy formadas teológicamente en esta catolicidad actual que está adormecida o está tantas veces entre sombras, ¿no? Pues conviene, por eso la Iglesia hace estos textos, matizar muy mucho todos estos títulos y centrarse en lo que realmente nos une como cristianos a todos y no entra en juego la suspicacia, el doble sentido o la deformación teológica, que puede llevar después a afirmar herejía, ¿no? A decir cosas que la Iglesia no dice. Bueno, pues esto se sabe. Hasta aquí se quería ahondar. El concilio que hizo evitó utilizar este título de corredentora y por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas. Esto es evidente y esto es importante. Este es el momento actual de la Iglesia, este es el aquí y ahora. El que no está en obediencia a este momento de la Iglesia, y a mí me ha sucedido, he estado en desobediencia y en rebeldía durante años, ahora que he venido a la comunión con la Iglesia Católica, tienes que intentar comprender a tu Madre Santísima, al cuerpo místico de Cristo, para entender esto. Si ella evita utilizar este título de corredentora es por algo. Hay unas razones dogmáticas que intenta explicar este documento de 50 páginas. Invito a todos a que vayan y lo descarguen de internet y lo lean, ¿vale? Y por razones también pastorales y ecuménicas. Y por lo tanto, ¿para qué te vas a meter en estos, no sé, en retorcerte una y otra vez teológicamente en disputas absurdas que te separan, ¿no? En vez de aunar, en vez de crear comunión, lo que hacen es distorsionar, ¿no? La propia teología. Como digo, María no tiene capacidad creadora, ni capacidad redentora, ni capacidad santificadora, sino que ella es la que ha recibido la fe, la esperanza y la caridad, siendo creada de una forma especial, es decir, inmaculada, siendo redimida de forma también peculiar, única y exclusiva por Jesucristo, su Hijo amado, y siendo santificada de forma especial porque ella es templo y sagrario de la Santísima Trinidad de una forma inconcebible para nosotros, ¿vale? El resto de los mortales. Pero eso no quita que le podamos dar a ella o atribuciones divinas. Es decir, ella no dispensa la fe, ni la esperanza, ni la caridad, ni da esas gracias, vamos a decir, de motu propio, ¿no? Por eso es asunta al cielo. Y es virgen porque Dios le ha dado esa gracia, la virginidad perpetua. Y es asunta al cielo porque Dios la eleva a los cielos con su fuerza y su poder. Y es la Inmaculada Concepción que ha aplastado la serpiente y, por supuesto, libremente y conscientemente ha contribuido y ha colaborado y ha cooperado de forma indefectible y maravillosa y única en la historia de la salvación, en la obra de la redención, en la obra de la santificación, si cabe de forma única, pero nunca en el nivel de lo divino, nunca en el nivel de Dios. Dios es el que está aquí. Y para esto, algo muy, muy claro y muy evidente es simplemente ver, por ejemplo, el himno que San Pablo dedica a a Cristo como primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos,
en Colosenses 1, 12, 20. Es impresionante. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo de la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. También a la Virgen María. La ha trasladado al reino de su Hijo querido. Ella ya en cuerpo y alma, es la única, ¿no? Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Es decir, es por la sangre de Cristo que recibimos la redención. Por eso Cristo es único redentor. No se puede afirmar otra cosa. Es el único redentor, el único que derrama la sangre. Aunque haya un martirio incruento en el corazón traspasado de la Virgen María al pie de la cruz, y en todos los cristianos que debemos a lo largo de la vida vivir este misterio de Cristo crucificado en nuestro interior. Invita Mysteria Christi ab assumimur. Y ir asumiendo los misterios de Cristo en nuestra propia vida para completar lo que falta a la pasión de Cristo. Pero como cuerpo de Cristo, es decir, como iglesia, como pueblo de Dios. Pero el Redentor, nuestra cabeza visible, ¿no? El primogénito de toda la criatura es Cristo. Es el único que perdona los pecados. Solo Dios puede perdonar. Solo Dios puede perdonar. Y solo su sangre es sangre redentora. Él es imagen, por lo tanto, de Dios invisible, sigue San Pablo afirmando, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, también la Virgen María, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, en él, en Cristo. Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fijaros qué maravilla, ¿no? La sangre de Cristo aparece 2 veces en este himno precioso. Aparece como el primogénito, ¿no? De toda criatura, como el primogénito, ¿no? Que viene de entre los muertos a dominar, a dar la vida eterna, a ser el primero en todo, ¿no? El alfa y la omega, el principio y el fin. Y todos los seres, los del cielo y los de la tierra, van a ser reconciliados en él, ¿no? Por Cristo, con él y en él. Por eso, único mediador, por eso ese término también griego, anakefalaiosis, ¿no? Recapitulación. Cristo va a recapitular, el Padre va a recapitular toda la creación en él, ¿no? Que ha sido María fundamental, como hemos dicho al principio del vídeo, para remarcar que Cristo se ha encarnado y verdaderamente es hombre a través de una humanidad verdadera como la de la Virgen María, y que María es madre verdadera del Hijo de Dios vivo, que eso es real y es verdadero, sí. ¿Es auténtico? Sí. ¿Que María es un pilar fundamental de nuestra fe católica, que es madre de Cristo, que es reina de los apóstoles, que es la que preside Pentecostés para que el Espíritu Santo se derrame sobre los apóstoles y sobre toda la Iglesia? Es decir, que ella es un vehículo, un canal, una mediación. Maravilloso. Sí, 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 siempre. Sí, es nuestra reina y madre de nuestros corazones. Pero el que realiza la salvación, es decir, la redención y la salvación, el que domina contra el pecado, contra la muerte, y aplasta el imperio, el reino de Satanás para siempre, el reino de la muerte, es Jesucristo. Esto solo Dios lo ha podido realizar, siempre contando, por supuesto, como decimos, con la colaboración de los creyentes y en especial de aquella que ha creído, la primera que ha creído de forma total y santa e inmaculada, que es la Virgen María. Venga, pues dicho esto, continuamos, proseguimos. San Juan Pablo II lo utilizó al menos 7 ocasiones, siempre relacionándolo con el valor salvífico de nuestro dolor ofrecido junto al de Cristo, cual une María sobre todo en la cruz. Bueno, entonces se ha usado, está bien que se ha usado y se ha visto que ha sido así durante, pues eso, muchas ocasiones. Aquí tengo al final del documento, creo, una cita del propio, bueno, era una locución de Pío XI y decía claramente, por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón, nosotros la invocamos bajo el título, un título de corredentora. O sea, el título como tal existe. Lo que te dice la Iglesia ahora que no es conveniente y que se puede, de algún modo, cuanto menos use mejor, porque lleva a equívocos, lleva a equívocos. Ella nos dio al Salvador, la acompañó en la obra de la redención hasta la cruz, compartiendo con él los sufrimientos, la agonía, la muerte, en los que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana. Desde luego que ella, los méritos que tiene son impresionantes, pero jamás son infinitos. No son los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús. Esto es lo que la Iglesia
creo que quiere dejar bien claro por todas las inconveniencias y desequilibrios y, y excesos que se pueden dar. Y de hecho se están dando ya. Satanás está aprovechando esta coyuntura actual en estos puntos que la Iglesia ha confeccionado para aclarar y para ilustrar al pueblo creyente de Dios, pues justo lo están aprovechando el maligno, el demonio, para dividir, ¿no? Para crear quilombo, lío y destrozar todo aquello que pueda, ¿no? En la comunión de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, en la pregunta a la petición Vox Populi María Miradice para una definición del dogma de María como corredentora o mediadora de todas las gracias, respondió su voto particular, negativo. El significado preciso de los títulos no es claro y la doctrina en ellos contenida no está madura. Simplemente, o sea, y además, bueno, es una doctrina definida de fe divina, pertenece al depósito de la fe, es decir, a la revelación divina vehiculada en la escritura y la tradición apostólica. No se ve, dice en este título, de un modo claro cómo la doctrina expresada en los títulos esté presente en la escritura y en la tradición apostólica, que no se ve de forma clara. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que entre en ese, a regir, por así decirlo, la dogmática dentro de esta defensa de este título, ¿no? De corredentora. La fórmula corredentora, por lo tanto, se aleja demasiado del lenguaje de las escrituras y de la patrística. O sea, la Iglesia es clara en esto. Y aparece todo, sobre todo Efesios, Colosenses. María es lo que es gracias a él. La palabra corredentora ensombrecería ese origen. Lo que acabo de decir hace un rato, María no crea a Cristo, ¿no? Al contrario, es que es una criatura, es creada, ¿no? Y María no redime a nadie, no tiene capacidad de redimir a nadie, sino es corredentora en cuanto que acompaña a Jesucristo, que es el único redentor. Por lo tanto, se puede decir es colaboradora en la obra de la redención. Y de hecho se ve que antes no se la llamaba corredentora, sino redentora misma, ¿no? O madre del redentor. Eso sí que hubiera sido lo propio, que se hubiera quedado ese título en la historia, que yo creo que es lo que la Iglesia pretende devolvernos en este documento maravilloso, es volver a llamar a María madre del redentor. Fantástico, maravilloso. Esto no crea ninguna polémica, no hay ninguna controversia y todos somos felices, ¿no? De venerar de forma especial y maravillosa a la Madre del Redentor, que además le lleva en sus entrañas, que además sufre con él en la hora de la cruz y que recibe el abrazo como Cristo resucitado y el don del Espíritu Santo para toda la Iglesia. Es decir, María, Madre del Redentor. Cardenal Ratzinger, por lo tanto, no negaba que hubiese buenas intenciones y aspectos valiosos en la propuesta de uso de este título, pero sostenía que era un vocablo erróneo, ¿vale? O sea, se dan cosas graves, ¿no? Al final esto es lo que trae. Pero lo peor de todo, yo salgo aquí haciendo este vídeo porque hay muchísimos canales, entre otros Tecton y otros tantos, que están creando polémica en torno a esto cuando dicen que son católicos y en vez de crear comunión y aclaración y esclarecer mejor todo con mucha paz y con mucho amor a la Iglesia, lo que hacen es ir a por el prefecto, ¿no? A atentar contra el papado, contra el papa si hace falta y contra el que sea, ¿no? Y hablar de que son solo unos poquitos, una élite de superdotados, de montanistas, de nuevos profetas del Espíritu Santo, los que comprenden cómo están las cosas y que son ellos los que tienen que decir que si María es corredentora o no y cómo. Es alucinante, ¿no? Ahí no hay servicio a la Iglesia, no hay obediencia, no hay humildad. Donde no hay ni escucha, ni humildad, ni obediencia, solo existe una personalidad que entra en juego, que se llama Satanás, el demonio, Luzbel, Lucifer, Luzbel, llámanle como quieran, Belial. Es el entonces cardenal mencionaba las epístolas de Efesios Colosenses, hemos dicho, el vocablo utilizado, el dinamismo teológico, los signos presenta de tal modo la centralidad redentora y única frontalidad del Hijo encarnado. Hemos leído, rezado uno de estos himnos maravillosos de San Pablo. Vale, bueno, pues aquí os dejo esto por si queréis leer, ¿no? Pero vamos, está en los documentos, en estos puntos. Vamos al punto 21. El Papa Francisco, ya terminamos con el 22, expresó al menos 3 veces su posición claramente contraria al uso de este título de corredentora. Unos dirán, no, es que como es jesuita es de una espiritualidad cristocéntrica. No se trata de esto. Si precisamente la mariología lo que hace es iluminar y potenciar como ninguna otra teología a Cristo, la cristología, y viceversa, la cristología ilumina y potencia la mariología, pero esta teología tiene que hacerse acorde a la antropología y a la teología fundamental, y por lo tanto de esto se trata.
de esclarecer, de dar sentido, no de ser más forofo o más fans de María Santísima porque la quieres llamar corredentora, no. Si eso te hace caer después eso en desobediencia, en una falsa humildad, en un falso servicio a la Iglesia, ¿no? Alegando además que tú eres más importante que los que realizan estos textos y los peritos que están detrás de estos contenidos y que son los que han estudiado y siguen estudiando toda la tradición, no tienen miedo a también a esclarecer y decir que ha habido papas que han mencionado en una locución o en una intervención, incluso San Juan Pablo II, a María como corredentora. Sí, pero que es un título que no conviene y que ahora mismo cuanto menos se diga mejor. Entonces, por lo tanto, jamás se presentó como corredentora. Dice, jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Yo estoy aquí con el Papa Francisco, ¿no? ¿Quién lo diría, verdad? Pues aquí estoy yo con él, a tope. La obra redentora ha sido perfecta y no necesita añadido alguno. Por ello, Nuestra Señora no quiso quitarle ningún título a Jesús. Más es que fijaros, ¿no? El servicio que hace María, no tienen vino, ¿no? Siempre hacer lo que Él os diga, lo que Él os diga. Ahora es hacer lo que la Iglesia os diga. Es la esposa, es Cristo quien habla a través de su esposa, la Iglesia. ¿Qué problema tenéis, no? Con los doctores de la Iglesia aquí y ahora. No pidió para sí misma ser cuasi redentora o una corredentora, no. Dice, el redentor es uno solo y ese título no se duplica. Es así de claro, es clarísimo Francisco en esto. Cristo es el único redentor, no hay corredentores con Cristo, porque el sacrificio de la cruz ofrecido con corazón amante y obediente presenta una satisfacción sobreabundante e infinita. Es decir, un corazón amante y obediente presenta, esto es maravilloso, el sacrificio de la cruz. O sea, es Cristo el que muere en la cruz. Nosotros morimos con Cristo, sí, en cuanto místicamente, ¿no? Y si eres martirizado, mueres tú, no muere Cristo, mueres tú y Cristo muere en ti y tú en él, porque ya eres parte de su cuerpo, sí. Pero el que murió en la cruz y se ofreció como víctima inocente, única víctima inocente en este mundo, como altar purísimo, santo, inmaculado, y como ofrenda agradable a Dios Padre, que abre y rasga el velo y entra, las puertas ya del santuario se abren para siempre y el paraíso perdido vuelve a la tierra a través de la Sagrada Eucaristía, de los sagrados sacramentos, del ministerio apostólico, de la sagrada y santa predicación, pues esto es Cristo el que lo realiza, es Cristo, somos cristianos, no somos, después ya somos marianos, pero primero somos cristianos. Si bien nosotros podemos prolongar en el mundo sus efectos, ni la Iglesia ni María pueden reemplazar o perfeccionar la obra redentora del Hijo de Dios. Esto es importante, ni la Iglesia ni María pueden reemplazar o perfeccionar la obra redentora del Hijo de Dios encarnado. Si la Iglesia lo que hace es participar de esa obra, María lo que hace que es, María Santísima, participar. Ella es receptora de la participación que Dios le da a ella. Es Dios el que te hace partícipe a ti, no es una criatura. Ni siquiera la Iglesia como institución y jerarquía, como esposa, como madre nuestra, es la que nos da la participación. No, no, te la da Cristo mismo, Dios mismo a través de la Iglesia, ¿no? Que es su esposa. Y a través de María te da, te dispensa las gracias que Dios quiera darte, pero siempre es Dios el que dispensa esa gracia, ¿no? Fontal, esa gracia original. Por lo tanto, ha sido perfecta esa obra, no necesita ningún añadido. Es Cristo el que va dándonos esa participación en su gracia, en la salvación, teniendo en cuenta, por lo tanto, la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención. Es siempre inoportuno el número 22, el título de corredentora para definir la cooperación de María. Es decir, puedes usar un montón de verbos más, ¿no? Un montón de verbos más o de realidades teológicamente: solidaridad, cooperación, seguimiento perfectísimo, fidelidad en el discipulado, el que quieras, ¿no? Madre de Cristo Redentor, Madre de Cristo Redentor, ¿no? Stabat Mater, Dios mío, tantas puedes decir, pero este de corredentora no va, no está, no calza bien. Y la Iglesia es aquí y ahora, en el siglo XXI, en el 2025, cuando te está proponiendo esto, con el Papa León XIV. Y tú, si eres cristiano católico, lo único que tienes que hacer es escuchar, como digo, servir y obedecer, o sea, ser humilde y obedecer y acatar con ánimo sosegado, pacífico, ¿no? Tranquilo, lo que la Iglesia te propone y te enseña, porque la Iglesia es mater et magistra, es madre y maestra en todo tiempo, no el Papa que lo dijo Pío X tal, no, no, ahora te está enseñando y es ahora lo que tienes que creer y te está diciendo cómo creerlo y el por qué, te da razones, no te está diciendo que esto no tiene sentido, ¿no?
Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación, por lo tanto, salvífica de Cristo y por lo tanto puede generar confusión y desequilibrio en la armonía de verdades de fe cristiana, porque no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos salvarnos. O sea, esto es así, esto es maravilloso y esto es digno de ser remarcado, todavía así en rojo si queremos, para aprenderlo. O sea, se trata de armonizar y de sincronizar el tiempo de Dios, de su enseñanza, en el tiempo de la iglesia actual, aquí y ahora, para decirte que estas verdades de fe cristiana no pueden sufrir un desequilibrio porque existan personas muy devotas de la Virgen María o personas que se han quedado como muy arraigadas en su idea, en su ideología, en su pensar que es corredentora sí o sí, porque lo digo yo y en todo momento y lugar. No. O sea, la iglesia te enseña, te dice que el riesgo que hay, la confusión que se genera y el desequilibrio que hay. Ahora veremos un ejemplo clarísimo, ya para terminar el vídeo, de estos desequilibrios, ¿no? Que ya vienen de atrás y de otras partes, pero desde luego que se están dando. Se están dando. Cuando una expresión, por lo tanto, requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de un significado correcto, no presta un servicio a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. En este caso, nos ayuda a ensalzar a María como la primera y máxima colaboradora en la obra de la redención y de la gracia, porque el peligro de oscurecer el lugar exclusivo de Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre, por nuestra salvación, único capaz de ofrecer al Padre un sacrificio de valor infinito, no sería un verdadero honor a la Madre. En efecto, ella, como esclava del Señor, nos señala a Cristo y nos pide hacer lo que Él nos diga, Juan 2:5. Bueno, desde luego, aquí nos podemos tirar horas, pero quiero simplemente avanzar, ¿no? Lo que está diciendo es fundamental, ¿eh? Y te dice que en esta devoción mariana tenemos que avanzar, pero precisando el lugar de María en su relación con los creyentes a la luz del misterio de Cristo como único mediador y redentor. Estamos abundando siempre en esta idea. Corre el riesgo, por lo tanto, de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por lo tanto, puede generar confusión y desequilibrio la armonía de las verdades de la fe cristiana. Un poco la síntesis, ¿no? De todo este documento maravilloso, esclarecedor. Las consecuencias de la unión hipostática, la unión de la naturaleza humana con la divina en Cristo, solo pueden aplicarse a Él. Es decir, el gran milagro de la encarnación lo realiza Dios. María se presta su cuerpo, se dona a sí misma por completo, su persona entera, mente, voluntad, inteligencia, todas sus potencias, todo su cuerpo y su alma, al servicio de la obra prodigiosa que Dios va a realizar en ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Pero no es ella quien crea el alma de Cristo, ni el cuerpo, ni la humanidad, ni la que ha ideado el plan salvífico de la redención desde siempre, ¿no? Ella es un instrumento, una colaboradora impresionante y un regalo de Dios. Ella es la nueva Eva, va a estar ahí como nueva Eva en la nueva creación que Cristo nos va a dar una madre, ¿no? Una madre nueva, madre de los vivientes en la vida de la gracia. Pero esta madre que nos va a engendrar, que es tipo y figura de la iglesia, María es tipo perfectísimo y figura de la iglesia, nos va a engendrar en Cristo por la obra de Cristo. Es decir, la obra la ha realizado Cristo. Cristo es quien realiza la obra en nosotros, ¿no? Recuerdo un himno maravilloso de Acacistos del siglo V, creo recordar, los más antiguos en la iglesia, donde se habla de que María es el primer milagro de Cristo. María como primer milagro de Cristo, es decir, ella es la obra de Dios mismo la que también ha realizado el milagro de los dones y de las gracias que ella ha recibido, es decir, los dogmas marianos, ¿no? La Inmaculada Concepción, la Concepción Inmaculada, son diferentes, ¿no? La virginidad perpetua, ¿no? La maternidad divina, porque esa maternidad es la del Hijo de Dios, va a ser realmente madre de Dios, en la persona de Cristo, la persona del Hijo, y asunta a los cielos en cuerpo y alma, ¿no? ¿Qué más queremos? Bueno, esta unión hipostática se aplica a Él, las consecuencias, es decir, la obra redentora de Cristo, su misión. Y María siempre va a ser cooperadora en la encarnación y en la fe. En la encarnación y en la fe. Y así lo ha sido. Una cooperadora impresionante y necesaria, completamente necesaria, como decíamos al principio del vídeo. Es serio, ¿no? Completamente la aportación es fundamental en este aspecto. Era una condición sine qua non para que Dios obrase en el mundo los portentos. Pero no es lícito presentar la acción de María como si Él la necesitara para obrar la salvación. Esto lo remarca, no era necesario, no es lícito, ¿no? Esto es como decir que Dios es menos Dios.
que Dios le faltaba algo a Dios para... No, esto no. Aquí, bueno, vamos a ver si pincho aquí el supervínculo este famoso y nos vamos aquí a Lucía Ezcurra, que me ha parecido interesante. Ella, bueno, una y otra vez incita no a la desobediencia al documento ni a reírse un poco de todos diciendo pues que Pío X o Pío XI ya habían hablado de la palabra corredentora en sentido devocional, todo eso. Por lo tanto, que hay que seguir llamándola corredentora y punto pelota. Es decir, yo no hago caso omiso de lo que la Iglesia dice aquí y ahora para esclarecer, para ayudar, para no llevar a confusión al pueblo creyente, y yo sigo en mis 13 y me retrotraigo y me anacronizo como digo, no son dogmas, por lo tanto lo que está variando, estamos hablando de títulos y de teología y de enseñanza magisterial de la Iglesia. Entonces hay que darle esa cobertura, no darle esta cerrazón, ¿no? Pero bueno, dicen cosas interesantes, ella recoge a otros sacerdotes, que aquí están hablando, no es un dogma, es una orientación. Esto lo dice el padre aquí, Tomás Agustín Beroch, y es interesante también. Dice, bueno, está diciendo, no prohíbe, no dice un anatema sit. Primero porque esas fórmulas solo se usan para temas dogmáticos, hay que decirle al padre Tomás, que creo que lo sabe, pero que sea corredentora o no, dice, bueno, como es un consejo, simplemente se desaconseja, nos deja libertad de seguir ese consejo o no. Es decir, no es una obligación. Dice, no es lo mismo un consejo que una orden, son cosas distintas. Bueno, la pregunta está, si tú eres feliz, pues eso, no recibiendo el consejo de tu madre santa, la Iglesia Católica, y querer seguir haciendo las cosas con tu cabeza y con tu manera de ser y con tu devoción particular, y además como ministro de la Iglesia y sacerdote, proponiendo a todos que más que nunca aboguen y defiendan a María Corredentora y tal, y que es lo que están haciendo muchos youtubers por ahí, ¿no? Abanderándose del estandarte de que ellos son los mayores defensores del dogma de María Corredentora, cuando ese dogma no se va a dar por todas las razones que ha dado la Iglesia ya en este documento, ese dogma ya no existe. O sea, prácticamente se ha cerrado la puerta de un dogma que era inevitable que terminase así. ¿Por qué? Porque es un título que no podía llegar a esa finalidad que esta gente quiere y profesa. Muy bien, que siga profesando esa devoción, pero yo creo que hay mucha más soberbia que humildad, hay mucha más falta de servicio al pueblo de Dios que servicio real, cuando uno desobedece un consejo. Aunque sea un consejo, no te lo están obligando, no te están poniendo una pistola en la cabeza, pero hombre, no estás siguiendo el consejo de tu madre. Mira, hijo, no conviene irte a jugar al fútbol con botas para trabajar en el campo. ¿Sabes? Yo creo que te vas a hacer daño en los pies, ¿vale? Si juegas al fútbol sin botas de futbolista. Bueno, pues ese consejo es un consejo, solo es un consejo, yo voy a jugar ¿no? Con botas de... Bueno, pues eso es. Y aquí otros dicen, como el padre Javier Olivera Rabasi, súper conocido, es siempre inoportuno el uso del título correntora, dice, y ya se vuelve inconveniente. Y simplemente aclara, tiene un carácter, esta nota es de carácter orientativo magisterial del dicasterio. No aparece como declaración dogmática de fe o definición de un dogma, ¿vale? Pero es lo mismo, es un carácter orientativo magisterial. Esta nota te la está dando tu Santa Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Y este es el Papa que te ha puesto la Santa Madre Iglesia para que estés en comunión con él en la vida espiritual, en los sacramentos, y además te está hablando de algo hiper mega bonito y maravilloso, como es que la Santísima Virgen María sigue teniendo un papel importantísimo y primordial en la historia de la salvación, y que de ningún modo la excluye o la margina el decirle la verdad, no a la Virgen María, sino al pueblo santo de Dios. Si la Virgen María es la primera que dice, hacer lo que Él os diga. Y ahora el hacer lo que Él os diga es hacer y atender a esta nota, que aunque no tenga un carácter dogmático ni se haya convocado un concilio, un sínodo para ver y todo este tema, pues es que no merece la pena. Quiere decir que no tiene tanta importancia y tanta relevancia como para hacerlo. Y además como para darle esa categoría ya de dogma, ¿no? Pero desde luego lo que hay que hacer es obedecer y servir. Y aunque es orientativa magisterial del dicasterio, ese es un dicasterio. No es tu casa, no es tu conciencia, no es tu pueblecito, no es tu parroquia, no es tu grupito, no es tu carisma, tu movimiento, no. Estamos hablando que es la Iglesia. Madre y Santa Iglesia la que te está dando un consejo y una nota de carácter orientativo magisterial, es decir, te está enseñando para que tú agaches las orejas, para que escuches y atiendas y obedezcas con humildad lo que la Iglesia te muestra, ¿no? Ya solo faltaba que las madres estuvieran siempre, ¿no? Obligando, ¿no? No obliga. El modo de educar con pedagogía al pueblo creyente es esto, ¿no? Bueno, ya por último vamos a terminar con
vamos a decir, este galimatías, este esperpento, simplemente coloco aquí esta realidad, ¿no? Este hombre, Vicente Montesinos, Don Minutela, celebrar el quinto dogma mariano. Son grupos de vacantistas. Yo de algún modo escuché a este hombre en su momento, seguí muchos de los aspectos que él criticaba, pero ahora ya está llegando esta deformidad, ¿no? El demonio lo que hace una vez que te metes en la trampa, poco a poco, de seguir sus consejos y no los consejos de la Madre Iglesia a través de las notas y de los documentos y de la autoridad oficial, es decir, de la obediencia a los superiores, que es parte del quinto mandamiento, no matarás. Bueno, pues ahí te metes tú. Cuando no obedeces a la autoridad competente, y más en las cosas de Dios, pues simplemente te metes en berenjenales, te metes en este esperpento, que es que este sacerdote ya condenado por herejía de cisma y por hereje, ¿no? Con dos excomuniones, herejía y cisma, pues va a proclamar el quinto dogma mariano y se atreven a decir que, bueno, escúchenlo. Voy a ir si están dispuestos a decir que sí para preparar este encuentro, o el 23 o el 30 de noviembre, hacer un encuentro con el pequeño resto, ninguna función polémica, para celebrar el título de corredentora, mientras la iglesia falsa lo chafa. Pero si fuera verdad, a los ojos de Dios, que Don Minutela es León de María, entonces el 23 o el 30 de noviembre no será una celebración del título. A los ya que tiene tiempo para ir a las fiestas prebustianas bergoglianas y su gente no se da cuenta, porque si nos lo permite, llama Mariano, a los ojos de Dios y de los fieles, que evidentemente, si Sonchi nos lo permite, ya que tiene tiempo para ir a las fiestas prebustianas bergoglianas y su gente no se da cuenta, porque mantiene ahí en sus vídeos el suspense, es él, no es él, es él, no es él, pero mientras tanto va a mantener la relación en la Pontificia Facultad Teológica de Roma. Si a los ojos de Dios y de los fieles, de tantos fieles, Don Minutela es el sucesor de Benedicto XVI y Dios le dio el munus de una manera extranatural porque el tiempo es extranatural, si le pertenece y es una acción tan extraordinaria, puede decidir cómo hacer. Si fuera verdad que yo lo soy, será la proclamación del quinto dogma mariano. Después de esto, pues todos mis enemigos a ver cómo lo hacen y se Bueno, pues hasta aquí vemos la espeluznante, ¿no?, deriva de todos aquellos grupos de vacantistas, aquellos que no reconocen la autoridad del Papa, que no son, que no caminan en la comunión vital de la Madre Iglesia, ver cómo se van escorando, se van marginando y van autodefiniendo ellos mismos lo que tiene que ser dogma y lo que no, autodefiniendo la propia autoridad, ¿no? Dicen, no hay que fiarse del colegio apostólico, del colegio de los cardenales, y ahora hay que fiarse de toda una serie de personas fans, ¿no?, que han hecho ídolos personalistas, ¿no?, en la figura de este sacerdote que ha desbarrado y que se ha salido de la comunión de la Iglesia y que al final forman sectas, es decir, grupos encerrados, anacrónicos, que usan, vamos a decir, un aparente estilo cristiano católico, usan las palabras y las doctrinas del Señor, pero que están invitando siempre a hacer lo contrario de lo que el Señor pide, que es servir a la Iglesia, que es obedecer a la autoridad competente, que es amar a los ministros que el Señor nos pone delante para ser guías, ser pastores. Y desde luego, fijaros, ¿no?, en lo que se ha convertido esto, o sea, de una nota que lo que hace simplemente es aclarar
y potenciar la mariología, hablando de que María es la madre del Redentor y que esto debería ser como el gran, ¿no?, título, María Madre de Cristo y María Madre del Redentor, ¿qué más?, ¿no? Bueno, pues una nota aclaratoria de un título mariano que es corredentora. Sale un grupo que se llaman así ellos mismos el Pequeño Resto Fiel o algo parecido en Italia y que, pues eso, personas de todas partes tal, pueden acudir allí para declarar históricamente el dogma de María Corredentora. Bueno, León de María además, ¿no? León de María y todos los leoncitos que no son de María, pues desde luego van a ser aplastados por la verdad absoluta de Dios, de la santa doctrina, del magisterio ordinario y extraordinario de los obispos en comunión con Pedro. Y Pedro, desde luego, que es la roca en donde se asienta, es la piedra donde Cristo ha asentado su iglesia para ensamblar toda esta comunión vital en la vida de los sacramentos, en la vida doctrinal, en la vida pastoral y de misión en la iglesia, pues nunca va a ser destruida. Desde luego que todo este esperpento no llegará a ningún término, al contrario, irá al único término que puede llegar, ¿no? Todo lo que empieza con Satanás acaba donde él está, en ese descenso paulatino, ¿no?, y siniestro, en esa caída beligerante y llena de ira y de rencor y de odios y de falsa humildad y de una soberbia cada vez más supina, ¿no? Hasta el punto de que yo declaro que este sea papa y que sea... Es una cosa, pero para que vean que no me lo invento, voy a compartir ya por último, ya me quedo así. Conducen. Bueno, he concluido hoy, espero que el mensaje sea claro. Esto es para Rezad por mí. compartir realmente lo que está sucediendo en esta parte. Dice, entonces yo, Vicente Montesinos, no declaro, así declaro, lo dice, yo declaro que este humilde servidor dice que el Papa León de María proclamará el dogma de María Corredentora. Ahí en el vídeo dice que días y tal, ¿no? Este nuevo canal. Estoy haciendo publicidad del enemigo, pero es que me parece bueno hacerlo porque así uno ve cómo está esto, ¿no? Que muchas veces por pensar que estás bautizado, que eres cristiano o que crees ser cristiano, pues caes en todo esto, ¿no? Y le llaman ya el gran prelado, es decir, el Papa, el verdadero Papa legítimo, León de María, el padre de Alessandro, va a celebrar este encuentro, tal, no sé qué. Y el sucesor de Benedicto, dice. Proclamar el resto fiel es el verdadero sucesor de Benedicto. O sea, fijaros lo que están diciendo, ¿eh? Esta ceremonia, aquí se proclamará el solemne, ¿no?, del quinto dogma mariano, la proclamación solemne. Bueno, tremebundo para dar, pues eso. Que viva Cristo Rey, queridos hermanos, mucha fuerza, mucho ánimo, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que el vídeo les haya gustado, que lo compartan y que se suscriban al canal Trono de Dios Maranatá. Hasta la próxima.